Bueno, pues nada, buenos días. Pues vamos a tener esta presentación, la segunda del Research in Progress de la temporada 25-26, digamos. Bueno, como veis, es un trabajo que la presentación está en inglés, y eso se debe a que esta propuesta, tal cual, se ha remitido también al Congreso ICA para el próximo congreso en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y bueno, pues así, como quien dice, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Tenemos medio hecha la presentación en PowerPoint. Entonces es una presentación que, como veis, conecta con uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autores, eh, pues muchos de ellos del grupo de la Universidad de Salamanca, y como veis hay una persona que es Hans Hoekens, que es miembro del proyecto Tranchar. Esto conecta con el proyecto Tranchar. Y bueno, pasa de diapositiva, por favor. Bien, como brevemente recordar que el proyecto Tranchar, que finaliza el 31 de agosto de 2026, por eso ahora estamos solicitando un nuevo proyecto al Ministerio, por cierto. Y bueno, este proyecto tenía tres grandes experimentos, tres grandes estudios, todos con metodología experimental. Ya se han hecho y se han presentado y se han publicado, pues el estudio 1, tuvo una publicación bastante interesante en Human Communication Research. El estudio 2, que se presentó recientemente en Denver, y el estudio 3, que es justamente el que conecta con la exposición de hoy, ¿no? Que tiene que ver con algo que hacen los personajes en los programas de ficción. Los programas de ficción, hay personajes, obviamente, y los personajes dialogan. ¿Y cómo dialogan? Pues de eso trata un poquito la comunicación de hoy, ¿no? El tipo de argumentos que utilizan en los diálogos. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Apis? El tipo de argumentos que utilizan los personajes en las narrativas de ficción ha sido explorado relativamente poco. Pues Hans Hoekens, que aparece en la diapositiva, es uno de los pocos autores que ha investigado sobre eso desde el punto de vista de la persuasión narrativa. Nosotros también hace unos años también habíamos hecho un trabajo previo. Y claro, la idea es que los personajes de ficción, cuando intercambian opiniones en un diálogo, pues lo pueden hacer de distintas maneras, ¿no? No digo más, porque ya lo va a explicar con más detalle Apis, pero de eso trata la investigación de hoy, ¿no? De cómo esos diálogos pueden tener un impacto en las personas. Como digo, el proyecto Trancha ha estado conectado con investigadores dentro de lo que es No, no cambies, por favor. El equipo Tranchar ha estado conectado dentro de lo que llama el Ministerio, el equipo de trabajo, ha estado conectado con investigadores internacionales. En el estudio 1 estuvo Maribeth Oliver, que es experta en Positive Media Psychology, y con ella desarrollamos el trabajo sobre insight psicológico. Michael Slater ha estado implicado en el proyecto, en el estudio 2, que está vinculado además con una tesis doctoral, la de Williams González González. Y el estudio 3 está implicado Hans Hoekens, que es un experto también en persuasión narrativa de la Universidad de Utrecht, y que, como decía antes, es el documento que hemos preparado para el Congreso ICA. Este estudio 3 además conecta con otra tesis doctoral, con la de Apis, y precisamente por eso ella se va a hacer cargo de hacer el resto de la exposición. Cambia, por favor, de diapositiva. Bueno, globalmente, y no voy a ser repetitivo, el proyecto Tranchar descansa en esas cuatro tradiciones de investigación: todo lo que tiene que ver con persuasión narrativa, todo lo que tiene que ver con educación y entretenimiento, es decir, utilizar de manera estratégica la ficción para convencer a las personas sobre cosas, en este caso para reducir el prejuicio hacia inmigrantes; toda la línea de investigación sobre el uso de narrativas para la reducción del estigma hacia colectivos estigmatizados, que es una forma de contacto intergrupal mediático; y como una pata que hemos ido añadiendo en los últimos proyectos, sobre todo con la incorporación de Maribeth Oliver al proyecto, toda la línea vinculada con el efecto de los mensajes inspiradores, esos mensajes que, entre otras cosas, buscan hacernos mejor personas. Bueno, pues estas cuatro tradiciones están insertas en este proyecto, y ahora ya, Apis, dejo en tus manos el resto de la presentación. Hola a todos, es mi primer RIP, espero que se me dé bien. Bueno, como ya ha dicho Juanjo, todo el proyecto Trachar se basa en la educación y entretenimiento.
Y en este estudio en concreto vamos a centrarnos en el tipo de argumentos que utilizan nuestros protagonistas para desactivar rumores anti-inmigración. Para empezar, cortesía de Valeriano, hicimos una muy buena revisión de estudios previos, metaanálisis, etcétera, sobre, pues precisamente, cómo los argumentos narrativos, sobre la eficacia de los argumentos narrativos en comparación con los estadísticos, por sí solo, con situaciones control, etc. Lo siento. Los argumentos estadísticos son argumentos que se basan en datos y en estadística, en datos objetivos, etc. y aluden a un razonamiento más analítico, mientras que los argumentos narrativos se basan en historias y aluden a una argumentación más emocional. Nosotros vamos a presentar que los argumentos narrativos tendrán una mayor capacidad de persuasión, especialmente entre las personas con una baja implicación con el tema tratable, en este caso de la inmigración. Tratamos la implicación con el tema de inmigración como la importancia más o menos que le da una persona a este tema en concreto. Creemos que entre las personas con menor implicación con el tema, los mensajes narrativos que aluden a las emociones serán más persuasivos que los estadísticos, precisamente por aludir a las emociones y todo este tipo de procesos. Como otras variables mediadoras que vamos a presentar serán la identificación, el insight psicológico y la efectividad persuasiva percibida del protagonista. Cuanto mayor sea la identificación con nuestro protagonista, menor será la reactancia y mayor será el insight psicológico que podremos provocar en los espectadores. El insight psicológico es una de las mayores novedades del proyecto Tranchar y lo entendemos como un proceso de revelación a través del cual se pueden cambiar las creencias del espectador de forma repentina a través de la narración. Y por último, la efectividad persuasiva percibida del protagonista se refiere a qué tan claros, qué tan persuasivos se perciben los argumentos de nuestro protagonista, si se percibe que está siendo capaz de convencer. Con esto ya llegamos a las hipótesis que presentamos. En nuestra primera hipótesis planteamos pues un poquito eso, que en condiciones de baja implicación con el tema de inmigración, los argumentos narrativos provocarán una mayor identificación con nuestro protagonista. En nuestra segunda hipótesis planteamos que esta mayor identificación con el protagonista provocará a su vez una mayor cantidad de insight psicológico y una mayor efectividad sobre las variables resultados, que serán el liking, la intención de compartir el vídeo, las actitudes hacia la inmigración y el comportamiento prosocial. Además, presentaremos un modelo exploratorio en el que, en vez de la implicación con el tema de la inmigración, presentaremos la efectividad persuasiva percibida con el protagonista como variable y tendremos además en cuenta la presencia de argumentos versus la ausencia de argumentos, no solo el tipo de argumento utilizado por el protagonista. Todo el estudio ha sido registrado en OSF, y ahí en los links que presentamos podemos encontrar todos los materiales que hemos llegado a utilizar. Para realizar este estudio se realizaron 3 estudios diferentes, 2 pilotos y el estudio principal. El primer estudio piloto se realizó a través de un panel de expertos en el que se evaluaron los argumentos que íbamos a utilizar para las narraciones. En total presentamos 36 argumentos divididos por los 3 tipos de rumores que vamos a utilizar: delincuencia, incompetencia laboral y ayudas sociales. Había 12 argumentos por cada tipo de rumor, 3 estadísticos y 3 narrativos. Y le pedimos al panel de expertos que lo evaluara.
Con las evaluaciones pudimos realizar 3 índices, uno de claridad y comprensión, uno de efectividad persuasiva y un índice general. En la tabla podéis ver los resultados de uno de estos bloques. Como podéis ver, el segundo argumento, el argumento número 3, fue el que mejor evaluación recibió en todos los índices. Una vez tuvimos los resultados de todos los argumentos, pudimos elegir los 3 mejores pares. Y con ellos pudimos crear los guiones que se utilizaron luego para el segundo estudio piloto, en el que se evaluaron las narrativas en conjunto, no solo los argumentos. En este estudio participaron 225 personas, siempre nacidas en España e hijos de personas nacidas en España. No se permitió que participaran personas inmigrantes ni hijos de inmigrantes. Y situamos cuotas por género, edad y educación. Los participantes debían responder a unas medidas pretest sobre demografía y ideología política, leer de forma aleatoria una de las 9 narraciones y luego responder a una serie de medidas post-test. Como ya he dicho, las narraciones en este caso eran escritas y planteaban una historia en la que está Antonio, nuestro protagonista, y su primo Manuel. Conversan sobre un tema que no tiene nada que ver con la inmigración y llegado cierto momento, como a la mitad de la narración, sale el tema de la inmigración con un rumor que presenta Manuel. Esto le da a Antonio la posibilidad de desmentirlo, ya sea con un argumento narrativo, con un argumento estadístico o siendo interrumpido por una llamada y no pudiendo responder. Después de esta conversación se vuelve al tema original, quedando un poco enterrado el tema de la inmigración en el argumento general de la historia. Los resultados de este estudio piloto encontramos que el comentario de Manuel, el primo, siempre suele ser correctamente recordado, así como la reacción de Antonio, y que las diferencias que encontrábamos entre las diferentes historias eran las que esperábamos. Las narrativas resultaron ser claras y comprensibles, interesantes y realistas. Los mensajes se percibían como que tenían la intención de informar y persuadir, además de entretener. Y nuestro protagonista fue valorado bastante positivamente. Lo mismo, las únicas diferencias que encontramos relevantes entre las narrativas fue específicamente las que queríamos encontrar, diferencias de argumentos, etc. Y con esto llegamos al experimento principal. En este participaron 925 personas con las mismas cuotas basadas en edad, género y educación y el mismo criterio de que solo podían ser hijos de inmigrantes, no hijos de inmigrantes y siempre nacidos en España, perdón, personas nacidas en España de hijos españoles. Realizamos un experimento online con diseño factorial de 3×3 en el que la primera variable independiente era el tipo de argumento, estadístico, narrativo, control, una vez más, y el segundo era el tipo de rumor que se presentaba en migración, delincuencia, competencia laboral o ayudas sociales. Los participantes debían responder a las medidas pretest, ver uno de los 9 vídeos y luego responder a las medidas post-test. Además, añadimos unos chequeos de calidad de memoria, de calidad y memoria, perdón. Las narraciones duraban todas en torno a unos 4 minutos y presentaban siempre al mismo protagonista, Antonio. Fueron grabados por una compañía audiovisual con actores profesionales, siempre bajo la supervisión del equipo de investigación para asegurarnos de que los guiones se reproducían como debía ser. Y bueno, como ya he explicado, los guiones estaban preparados para que el tema de la inmigración no fuera el tema principal, que no se percibiera como una narración sobre inmigración, sino que era un tema tangencial de una historia más grande. El incidente sobre la inmigración se introduce más o menos a la mitad, también para reforzar esto de que no termine la historia ni empiece con el tema de la inmigración. Y todo se desarrolla a través de los diálogos. Bueno,
Por resumir un poquito cómo es la historia, Antonio llega a casa, Manuel está viviendo unos días con él, está de visita y recibe una postal. La postal está dirigida al anterior inquilino y no a Antonio. Ambos primos discuten sobre si deberían tomarse las molestias de reenviar la postal a la persona correcta. Manuel argumenta que el mundo es egoísta, que no deberíamos molestarnos y pone como ejemplo esta noticia que os enseño. Y lo acompaña de uno de los 3 rumores que hemos explicado. Esto le da la oportunidad a Antonio de refutar. En la versión control es interrumpido por una llamada y no puede responder, pero en las otras 2 responderá o con un argumento narrativo o con un argumento estadístico. Pase lo que pase en cualquiera de las versiones, Antonio acaba decidiendo hacer la buena acción y reenviar la postal, mostrándonoslo como una persona bondadosa que va a hacer la opción más moral, aunque le resulte un inconveniente. En todas las, bueno, una vez ya realizado el estudio, todas las medidas reportaron índices de fiabilidad satisfactorios. Y bueno, va a ser un pequeño repasito de todas las más importantes. Para empezar, la implicación con el tema de la inmigración, que será nuestra variable moderadora. Como mediadores tenemos la identificación del protagonista, el insight psicológico y la efectividad persuasiva percibida del protagonista. Nuestras variables resultados, las dependientes, serán la intención de compartir el mensaje, el liking, las actitudes hacia los inmigrantes y el comportamiento prosocial. Además, como chequeo, tenemos la percepción de la reacción de Antonio, si se percibió correctamente, que usaba el argumento correcto, y etc. Como digo, todas las medidas dieron índices de fiabilidad correctos y los chequeos de la manipulación también dieron resultados satisfactorios. Llegando ya a los resultados, encontramos que respecto a la hipótesis 1, que planteaba que bajo una situación de baja implicación con el tema de la inmigración, los argumentos narrativos provocarían una mayor identificación, encontramos que aunque el modelo es significativo, los efectos entre las variables no lo son, por lo que no podemos aceptar la hipótesis como válida. Algo similar ocurre con el segundo modelo que planteábamos en la hipótesis 2, y es que lo mismo, la implicación con el tema de inmigración no hace de moderador entre el tipo de argumento, la identificación, el insight psicológico y las variables resultados. Al encontrarnos con estos resultados, decidimos realizar unos análisis post-hoc exploratorios a ver qué podíamos encontrar. Y como podéis ver en el gráfico, incluimos la efectividad percibida del protagonista en vez de la implicación. Y encontramos efectos indirectos en el contraste argumentos presentes versus ausentes en 3 de los 4 variables resultados. En concreto, sobre el liking, la intención de compartir el mensaje y las actitudes hacia la inmigración. No encontramos estos efectos en el contraste entre evidencia narrativa y evidencia estadística, y tampoco se encontraron en el comportamiento prosocial. Esto nos puede llevar a pensar que la clave de este modelo no es tanto el tipo de argumento utilizado, sino la presencia de argumentos. Ver si ya forma parte de las conclusiones. Bueno, como se estaba adelantando ya, podemos ver que es la presencia de argumentos que refuten el rumor lo que provoca un cambio, lo que puede llegar a provocar un cambio en las actitudes de las audiencias, no tanto el tipo de argumento utilizado. Esto es coherente con investigaciones previas, sobre todo si tenemos en cuenta la variable que hemos utilizado de la efectividad persuasiva percibida del protagonista. Un protagonista que se perciba como competente, como capaz de
de refutar un rumor, una persona con unos valores morales fuertes, pueden provocar una mayor identificación que consiga provocar todos estos cambios que estamos buscando bueno, eso, perdón. En resumen, hemos encontrado que las narraciones cortas con un protagonista capaz de refutar un rumor son capaces de cambiar las actitudes de las audiencias. Hará falta seguir investigando al respecto, pero podemos estar satisfechos con las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Apis. Bueno, voy a comentar algunas cositas porque algunas cosas han estado un poquito... convendría argumentar, ¿no? Con un poquito más detalle algunas cosas de la parte teórica. Por ejemplo, en este proyecto lo importante, la variable independiente importante era el tipo de personaje, como ha explicado Apis, ¿no? Pero creo que quizá no ha quedado tan claro por qué incluíamos la implicación con el tema de la inmigración como variable moderadora, que podría influir de tal manera que el tipo de argumento podría influir de manera diferente en la identificación en función de la implicación previa con el tema de la inmigración. Bueno, esto conecta con varias revisiones de metaanálisis que Valeriano ha estado trabajando sobre ellas en el marco del proyecto, sobre los efectos que tiene utilizar argumentos narrativos frente a utilizar argumentos estadísticos, ¿no? Los argumentos narrativos pues no tienen por qué ser emocionales, simplemente son argumentos que cuentan historias, y los argumentos estadísticos pues suelen ser aquellos que se basan más bien en aportar datos, ¿no? Para refutar un determinado rumor. Pensar el escenario de los vídeos. Por ejemplo, en este caso, el primo del protagonista difunde un rumor, ¿no ves? Los inmigrantes están acabando con España, en definitiva. Y en ese mismo momento, pues el protagonista refuta. Y puede refutar contando una historia, pues yo conozco... tenéis los vídeos a disposición en la página web, en la página de Open Science Framework, por cierto. Puede refutar contando una historia o contando datos. Bueno, hay algunos... Sobre esto hay mucha evidencia y no hay evidencias claras, no hay conclusiones claras. ¿Qué es mejor? ¿Refutar aportando datos o refutar incluyendo una historia, aludiendo a una historia? De hecho, los metaanálisis no son concluyentes. Es por eso que incluimos como variable moderadora la implicación. Porque teniendo en cuenta lo que se llaman los modelos duales de persuasión, sabemos que las personas con baja y alta implicación responden de manera diferente ante distintos tipos de evidencias. Por ejemplo, las personas que tienen mucha implicación con un tema necesitan argumentos de peso para ser persuadidas. En cambio, las personas con baja implicación con un tema se dejan llevar por elementos más periféricos. En este caso, y esta es la argumentación que quería yo complementar, las evidencias narrativas se pueden considerar como argumentos de menos peso, ¿no? Y por eso podrían ser más eficaces para las personas con baja implicación. Bueno, esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia, que creo que convendría enfatizar, es el juego de los mecanismos. El juego de los mecanismos tiene que ver con el papel de nuestro mediador principal, que es el insight psicológico. Daros cuenta que este constructo no existía en la investigación previa, se ha inaugurado con nuestro paper de Human Communication Research y con el paper del estudio 2 que se expuso en Denver este año, pero se necesita seguir profundizando. Realmente actúa como un mecanismo mediador, y en este caso hemos visto que sí, que actúa como un mecanismo mediador, pero siempre y cuando actuando en una cadena. El mecanismo mediador del insight depende a su vez de la identificación con el personaje. Esto es, ese momento ajá, ese momento eureka, donde una persona se da cuenta de algo, alba, pues es verdad, los inmigrantes no son tan malos. Eso no se produce de manera gratuita, se produce siempre y cuando haya un efecto dominó. Y ese efecto dominó en este caso ha consistido, y ese es nuestro modelo exploratorio, en incluir un mecanismo primario mediador, que era percibir que realmente el protagonista tiene capacidad competente para hacer frente a un rumor, y eso pone en marcha
una mayor identificación con el protagonista. Y esto, a su vez, no es una parte exploratoria, pero a su vez está fundamentada en trabajos previos, pues, por ejemplo, de Cohen y Talor que estuvo aquí de estancia el año pasado, donde se ha observado que los personajes que tienen valores positivos generan mayor identificación que los que tienen valores negativos, que se comportan, y eso, es decir, que el hecho de presentar, y en este caso el hecho de presentar a nuestro protagonista como alguien que tiene capacidad para hacer frente a un rumor, se podría considerar como un aspecto positivo, que incrementaría la identificación. Y ese es, digamos, el ripple effect, el efecto dominó que hemos encontrado en este estudio en 3 de 4 variables dependientes. Bueno, simplemente quería apuntalar estas ideas pues para aclarar cosas que habían quedado un poquito en el aire. Bueno, pues nada, ya estamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, lo que queráis.